¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por participar en este foro de la Semana Nacional de Productividad Laboral. El día de hoy me toca platicar pues con Carmen. Les voy a presentar a Carmen. El día de hoy vamos a hablar sobre el recurso humano en España y México, retos, aprendizajes y oportunidades compartidas. Quiero presentarles a Carmen Espinosa. Carmen, ella es fundadora de SEA Talento. SEA Talento es una organización enfocada a desarrollar estrategias de recursos humanos, pero algo muy curioso y algo que nos hizo el decir, Carmen, regálanos unos minutos de tu tiempo, fue el tema de que hoy en día ella se enfoca al tema de reclutamiento a todo Latinoamérica. Entonces, pues ella nos puede dar un punto de vista muy particular referente a pues estos climas organizacionales que se viven en cada parte del país, pero hablando aparte también, pues hoy en día por la naturaleza de sus funciones, Carmen se encuentra pues en España y es lo que queremos platicar hoy en día, ¿no? Precisamente esa parte de diferencial que hay entre España y México a nivel clima organizacional, porque ella es experta en temas de clima organizacional también. Entonces queremos entender esa parte y por eso nos tomamos el atrevimiento de Carmen robarte unos minutos. Carmen, buenas tardes en este caso para nosotros son buenos días, para ti son buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, ya buenas tardes aquí. Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que ya hemos platicado un poquito, sobre todo bueno, de algunas cosas que yo hago desde acá, desde España. Y bueno, nada, presentarme. Yo soy la fundadora de Sea Talento. Sea Talento tiene 6 años en el mercado. Actualmente lo dirijo desde España. Trabajo pues con clientes directamente desde aquí, con obviamente empresas españolas y empresas mexicanas. Y bueno, nada, pues he aprendido mucho en temas culturales y bueno, agradezco mucho el espacio y que puedan escuchar un poquito de lo que hacemos. Claro, oye, Carmen, y pues tú 100% mexicana, es de México. Perdona, ¿qué me dijiste? Tú 100% mexicana, tú eres Ah, 100% hecho en México. claro, yo soy muy mexicana, muy mexicana. Tengo 2 años acá en España, pero bueno, uno se adapta también a la cultura y el idioma de acá. Claro, claro, eso es importante, ¿no? Sobre todo, creo que un punto importante es adaptarte, ¿no? Adaptarte a la cultura que llega a haber en ciertos países y por eso es lo que nos lleva, pues, a platicar un poco acerca de este tema. Para iniciar la parte del tema, me comentabas que, bueno, Sea Talento es una empresa que actualmente tiene clientes españoles y también tiene clientes, que trabajan aquí en México. Entonces, ese puente que te comentábamos hace rato antes de iniciar la entrevista, pues es bien importante poderlo entender. Carmen, platícame un poco, a nivel laboral, ¿qué diferencias puedes ver que hay en México versus España? ¿Qué diferencias podrías hablar quizá de alguna manera en forma de cultura de trabajo? Claro, pues como tal, iniciando por la cultura. O sea, los españoles tienen una cultura ni mala ni buena, simplemente es cultural. Eh, y en México tenemos otra cultura de trabajar. El diferenciador, primero que nada, hablando de la parte laboral, las jornadas laborales. O sea, Ok. aquí las jornadas son muchísimo menos. Los tiempos de calidad, vida personal y vida laboral son muy evidentes. Aquí las personas prefieren dejar de trabajar o no trabajar, o sea, en absoluto, y vivir por un paro que le llaman acá, que es el gobierno quien te da una mensualidad si tú estás desempleado, por tener una calidad de vida. Y en México somos excesivos en trabajar, y me incluyo también, pero es porque también nos gusta mucho el trabajo y bueno, son culturas muy diferentes, pero que no impactan tanto en la parte laboral cuando estás trabajando con un mexicano o con un español al mismo tiempo, porque los dos llegan a ser productivos, solamente que con necesidades diferentes o que evalúan o valoran la vida diferente. Ese es uno de los diferenciadores. El otro tema, pues, es el tema cultural. En México somos un poquito más, como lo comentábamos, en las pláticas son más coloquiales, llegamos a ser más amigables, nuestros equipos de trabajo, perdón, son más reconfortantes. Y en España son un poquito más alejados, realmente no se involucran mucho en la vida personal del compañero, simplemente llega y hace su jornada y ya está, y, ¿sabes? No se comprometen tanto a socializar internamente.
Sin embargo, Claro. no quiere decir que no puedas hablar con un español, ni un español no hablar con un mexicano, pero hay un diferenciador. Y por otro lado, pues puede ser a lo mejor la parte profesional. O sea, en España el tema educativo es muchísimo mayor, obviamente, que en México. México no es más ni menos, simplemente que en España, para tú tener un trabajo digno, tienes que tener 2 maestrías y en México no. En México, si tienes una licenciatura o solo una ingeniería, puedes en el mismo cargo que un español. Pero aquí el nivel educativo es tan fuerte que sí o sí tienes que seguir estudiando. Entonces, se nota mucho quizás en cómo redactamos los correos, en cómo nos dirigimos, nuestro léxico puede llegar a ser diferente, sí. Y bueno, eso es por tema cultural, pero como tal del país, no de la persona, ¿no? Entonces, en temas de perfiles, ese es el diferenciador. Sin embargo, yo amo trabajar con mexicanos y los españoles también me gustan mucho, pero pues bueno, cada quien, o sea, se va adaptando. Y nada, o sea, en temas de Latinoamérica en general, México llega a ser uno de los principales países con más desarrollo, tanto profesional como a nivel país. Y bueno, los otros países sí tienen muchas carencias con respecto al tema profesional, entonces pues no me voy a meter en otros países, solamente ahorita entre México y España. Claro, de hecho, fíjate, yo rescato dos puntos que acabas de comentar. El tema de la vida, el equilibrio vida personal laboral. Efectivamente, como lo mencionas hoy en día en México, creo que el equilibrio vida personal laboral, eso es una necesidad en todo el mundo. Sin embargo, es donde ahora sí cada país le pone ya un enfoque diferente, donde un peso más digamos, importante. En México estamos todavía, siento que estamos apenas moviendo las aguas debemos darle peso al tema del equilibrio vida personal laboral. Se inició, por ejemplo, en el 2018 con la norma 35, que esa está más enfocada a equilibrar precisamente Así esta es, parte, y quizá ya en España ya total. van más adelantados. No quiere decir que en una cultura u otra sea mejor, sino simplemente es el enfoque que le van poniendo, ¿no? Ahorita en España pues ya está más enfocado al tema de equilibrio vida personal. En México apenas estamos iniciando. Yo creo que esa parte va haciendo, pues que de alguna manera la cultura precisamente vaya cambiando, ¿no? Entonces, creo que ese enfoque es bien importante lo que me acabas de comentar. El segundo que tiene que ver con el perfil, haciendo abiertamente, o sea, los mexicanos somos más fiesteros, es un hecho, somos personas que nos gusta un poquito más el contacto, el estar con un ambiente agradable, y eso en España, pues obviamente es un poco más el de separar precisamente esa relación personal, laboral. Entonces, esos dos contextos, que ni uno es mejor que otro, simplemente va haciendo que ahora sí, como recursos humanos, tengamos que medir esa parte. Porque, por ejemplo, si mi oferta laboral que está aquí en México, yo me quiero traer a alguien de España, debo tomar en cuenta que el ambiente laboral al que lo voy a ingresar, que va a ser, por ejemplo, un poquito más informal, pues puede ser un factor de rotación inicial. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es muy Ujú. importante, por eso rescato esos dos puntos que mencionabas, pues porque si yo a un español, y no porque sea de España, sino simplemente su contexto, su cultura, lo traigo a México, donde estamos más acostumbrados a comer entre nosotros, a salir a la esquina a comer, etcétera, pues eso puede también hacer sentir incómoda a una persona que viene de otra cultura y viceversa. Si de México nos vamos a España y en España están más formales en esa parte, puede ser un detonador. Por eso yo quería abordarlo y por eso me atreví a tomar el tiempo contigo, porque esos focos son los que nos permiten el entender que, por ejemplo, para el tema de recursos humanos, debes evaluar el clima organizacional, y el clima organizacional pues va facultado por la cultura que genera también el contexto, ¿no? Entonces, esos dos puntos maravillosos que me acabas de comentar, creo que son los que realmente podemos como entender, ¿no? En esa parte, platícanos, Carmen, a ti qué retos te ha presentado, porque ahora sí, platícanos cómo le haces porque para mediar esa parte, porque no es tan fácil decir, oye, pues a ver, sí, se oye muy sencillo y es nada más, pues busca una persona de España que vaya a trabajar a México, viceversa, pero esos pequeños factores son también retos. Platícanos alguna experiencia que hayas tenido, que hayas podido afrontar y que de alguna manera nos pueda ayudar a entender cómo hacerlo. Sí, mira, uno de los, o sea, en caso obviamente puntualizado sobre el tema del personal y el tema de la atracción de talento, no es la misma el método de reclutamiento.
O sea, al final, si tienes el contacto con la persona como gestora o como agencia, pues realmente sí tienes esa entrevista face to face, si es presencial, pues qué mejor, pero hay un diferenciador. En México, para poder reclutar, nosotros tenemos como muchas opciones para profundizar en el perfil. Es decir, tú cuando estás reclutando buscas si el perfil, dónde trabajó para buscar referencias de este perfil. A veces hasta hay empresas que piden carta de no antecedentes penales, perdón, cuando ya está prohibido, pero aún así lo siguen haciendo y no hay ningún inconveniente. Preguntamos edad, preguntamos sexo, preguntamos a qué se dedica tu familia o tu esposo, si tienes hijos. Aquí en España está tan regularizado que yo tengo prohibido preguntar todo eso. O sea, tú en una entrevista, tú no le preguntas nada personal. Tú, o sea, si el candidato te dice que tiene 25 años, pues ya está, es una información que tú no la preguntaste, pero él te la dio. Sin embargo, como empresa estamos prohibidos a preguntar cualquier indicio personal. ¿Vale? Entonces, ¿en qué te enfocas? Simplemente en su perfil, en su trayectoria, en sus competencias, en sus habilidades, no más. Y eso fue algo muy fuerte cuando recién llegué, porque era como, ¿cómo consigues un perfil? ¿Cómo sabes sus antecedentes? ¿Cómo sabes que a lo mejor no tuvo una discusión con su jefe anterior porque es una persona que tiene, ¿sabes?, alteraciones al momento de hablar o es agresivo, que a lo mejor una psicometría no te lo dice al 100%, pues bueno, eso fue el primer reto para mí. Tener que seleccionar sin preguntar nada personal. Al fin y al cabo, ya llevo 2 años, yo no tengo ningún inconveniente. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando tengo clientes mexicanos, pues me piden esa información en el cual yo ya me estoy también adaptando a no hacerlo y ver a la persona por sus competencias, por sus respuestas, porque hacemos un roleplay durante la entrevista y ahí puedo detectar un poquito de que cómo va a ser o cómo vas a actuar durante ciertas situaciones y bueno, acá en México no lo puede hacer. Entonces, Claro. dependiendo de mi cliente, es la adaptación también de la forma de reclutamiento. Claro, no, y fíjate eso que lo acabas de comentar. Hace rato también que comentabas un punto importante referente al perfil. En España, no por, digamos, como normatividad, pero sí por cultura, te requiere un perfil más competitivo. Y me refiero a que pues, ponías el ejemplo, ¿no? De licenciatura a la parte de estudios. Entonces, el mismo contexto te lleva a ser más competitivo de manera individual. ¿Sí me explico? Esa va la Total. parte del perfil. Y en la misma parte del perfil va ligado a la parte de normatividad, porque como tú lo comentabas, quizá nosotros los mexicanos hacemos las entrevistas y de hecho casi todos iniciamos con preguntas para romper hielo de la familia, ¿no? De, oye, ¿cómo estás? Oye, a ver, Carmen, platícame de tu familia. Y allá en España, por tema normativo, que esa idea es como más para romper el hielo, es que crees no está permitido. Entonces, tú ya tienes como un perfil bien híbrido de México, España, para poder decir, ok, me toca entrevistar mexicanos, ponerlos la camiseta de romper hielo a través de familia. Ok, no, me toca España, bueno, un poquito más ligado a profundizar en temas específicos. En ese punto me entra otra curiosidad, Carmen, porque tú no nada más eres el tema de reclutamiento, aquí yo platiqué del tema de reclutamiento, pero tú desarrollas estrategias de manera general a nivel de recursos humanos y también tienes otro reto que es la parte normativa. Ahorita lo comentabas en una entrevista, pero por ejemplo, ¿qué diferenciadores puedes encontrar en cuanto a normativas, en cuanto a recursos humanos? Ya lo vimos, por ejemplo, en la jornada laboral. ¿Qué diferencias podrías quizás hacer? Yo sé que hay muchas, pero que nos puedas compartir de manera general en, oye, pues la parte de condiciones laborales en España, de manera regulatoria, tenemos que tener esto, y en México, pues es versus esto. ¿Qué nos podrías platicar referente a eso, cara? Claro, mira, en temas regulatorios estamos hablando de todas las prestaciones. O sea, si hablamos de unas prestaciones que las llamamos las de ley, ¿vale? Que son aquellos permisos por maternidad, por paternidad, por lactancia, todo esto aquí en España, no tienes una idea de la apertura que hay. O sea, el hecho de todo eso, de tener un problema personal, implica permisos que por ley estás obligado como empresa a darlos y como empleado sabes perfectamente que tienes la libertad de pedirlo y que ni el jefe ni el director te va a ver mal porque pediste este permiso, nada. O sea, tienes demasiados días de paternidad.
De maternidad también, permisos por lactancias también. Los días de vacaciones son el doble de México, obviamente. Permisos personales, por ejemplo, por ley tienes 2 permitidos en todo el año de por cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, la parte de calidad de vida realmente también se ajusta en este tipo de normativas porque las leyes aquí obligan al empresario a darles ese beneficio, esa calidad de vida. No hablemos obviamente también de la jornada. Aquí puedes hacer, por ejemplo, si tienes un niño, tú puedes pedir jornada parcial. Si tu niño tiene menos de 12 años, de aquí a que cumpla 12 años, si le faltan 4, tú puedes pedir una jornada parcial y tú puedes estar trabajando 20 horas a la semana. Y el jefe no te puede decir absolutamente nada porque las leyes aquí te protegen. Entonces, también es el país el que te ayuda. En México, desgraciadamente, todavía no tenemos esos beneficios, pero como comentabas, la norma 035 nos ayuda a regular por lo menos algunos aspectos. Sin embargo, yo cuando, como te dije, soy, o sea Talento es una empresa que se dedica también a la asesoría. Entonces, cuando mi cliente me dice, es que yo no sé qué más darle a mis empleados, se me van si yo doy todas las prestaciones de ley, aquí es cuando yo les digo, mira, acá damos esas prestaciones que funcionan bastantes, que por ley se hacen, y tú las puedes dar sin necesidad que la ley te obligue, pero por ejemplo, el tema de la maternidad, no sé, dar un poquito más de días, el tema de reducir las jornadas a aquellas madres o padres que realmente sabes que tienen unas condiciones especiales con sus hijos, ¿sabes? O sea, todo ese el asesoramiento es adicional, es un plus que a veces no tiene costo, pero hace un diferenciador, ¿sabes? De pasarte estrategias desde España para México. Claro, claro, y sobre todo fíjate algo que bien importante que comentabas. Si ponemos un caso quizá hipotético, una empresa española va a venir aquí o quiere poner una empresa aquí en México, ¿estás de acuerdo que la empresa española pues obviamente va a poner o va a creer que las condiciones culturales van a ser las mismas y los motivadores van a ser los mismos y la realidad es que no. Entonces es ahí donde tú entras, ¿no? Donde tú entras para asesorar perfectamente el decir, esta parte cultural hay que tomar en cuenta que quizá es más el mismo sueldo, que digas, no le aumentes tanto el sueldo, más bien libérale cierta cantidad de permisos o dale oportunidad a ciertas condiciones que quizá no son de alguna manera tan específicas a nivel económico, sino es decir, oye, sé más flexible en otras cosas que posiblemente puedan llegar a permear, ¿no? Entonces, aparte, y va ligado a lo que tú comentabas, al tema del equilibrio vida laboral, que allá está ya tanto regulado como está fomentado y ya formó parte de una cultura y en México todavía no. Entonces, ese reto que tú acabas de comentar de desarrollo, pues tiene que ver con eso, que pues tú tienes ya esa visión, ¿no? De decir qué es lo que puede motivar a cada cultura. Ahora, si vamos a la inversa, Carmen, vamos a la inversa, que de México quiero poner una empresa en España, ¿ok? Es decir, quiero poner una empresa en España. ¿Cuál es esa parte como empresario mexicano que debo tomar en cuenta para poner la empresa en España? No me refiero 100% al tema normativo, al tipo de persona, al tipo de perfil que debo contratar para Perfiles. estar ahí. Exacto. Nada, mira, aunque seas mexicano, eso no quiere decir que vienes a un país que no es tu país. Entonces te tienes que adaptar a todo el sistema cultural de acá. ¿Qué pasa? Que si tú eres una empresa de nueva creación de aquí, primero que nada, sabes que aquí tienes que tener un mínimo de porcentajes españoles dentro de tu empresa. Esa es una. Por otro lado, el tipo de cultura que tú quieras crear tiene que ser basado totalmente en la cultura y en las leyes de España. Si tú quieres contratar a puro mexicano, lo puedes hacer. Y aquí hay demasiados mexicanos también. Obviamente hay más de otros países, pero primero que nada debes de tomar en cuenta que la calidad de vida de trabajo es uno de los factores principales de la alta rotación que tú puedes tener. Entonces, primeramente tienes que saber que ahorita van a cambiar las leyes a 37 horas y media, ¿vale? No a 48 horas. Estamos a 40, ahorita están a 37 y media. Entonces, debes de saber que tienes que ser mucho más productivo que lo que eras en México, porque en lo que haces en 48 horas lo vas a tener que hacer en 37 horas y media o pagar 2 salarios. Esa es una. De las otras cosas es que tienes que adaptarte también a que las personas van a poner siempre primero sus necesidades. A ellos no les importa que
tú, no sé, que esa persona pida muchos permisos y que lo vayas a correr, a ellos no les importa. Hay un gobierno que te respalda y te paga un salario mensual si una empresa te corre. Entonces aquí las personas no tienen ese apego laboral ni por la empresa, entonces tienes que tomar en cuenta que son muy despegados. Entonces, que el ponte la camiseta, la empresa también es tuya, ya aquí en España no existe. Y si llegase a existir, sería también porque, no sé, la persona, el empleado lleva mucho tiempo contigo y bueno, ya ha tenido ese sentido de pertenencia, pero de primera mano no. Entonces, otra de las cosas es que los españoles, en caso de que reclutes a uno de ellos, son muy selectos. Entonces, ellos simplemente te van a decir, yo vengo a cumplir mi jornada y me voy. No más, no me pidas horas extras, no me pidas algo adicional porque no te lo voy a dar y están en todo su derecho. Claro. Entonces, son los retos y nada, o sea, yo creo que mexicano se ponga aquí es darle mucho amor y mucho ambiente a la cultura española. Y nada, yo creo que a los españoles también les gusta cómo somos los mexicanos. Claro, claro. Y digo, mira, me encanta mucho este punto de vista que tienes, porque efectivamente no se trata de decir si un país es más o menos que otro, no, al contrario, más bien es aprender, porque precisamente el foro es esto, aprender de algunas cosas que están funcionando en España y que de España también pueden llegar a aprender de las funciones que tiene México, porque yo creo que primeramente, pues las condiciones laborales van ligadas al contexto que tiene cada país, ¿no? Y adicional, pues las prácticas a nivel general tienen que ver en cómo las van adoptando cada país. En el caso, México ya ha adoptado ciertas, por ejemplo, el tema de la jornada laboral, que ya estamos por reducirla a 40, ahora ustedes la van a reducir a 37, me comentabas, punto 5, pero eso, ¿sabes qué hace? Finalmente que, independientemente sea México, sea España, que como capital humano, como seres humanos, estamos apostando a un nivel de vida totalmente diferente, ¿no? A una calidad de Así vida es. totalmente diferente. Y sobre todo lo acabas de comentar ahorita, el sentido de pertenencia, que es el sentido de pertenencia ya no lo hace ni el salario, ya no lo hace ni es más, como tú decías, una forma de manera forzada el ponte la camiseta, lo hace que las empresas volteen a ver al capital humano como un ser humano, como una persona que efectivamente tiene otras necesidades y ya no tan a nivel económico, sino más aspiracionales, ¿no? Entonces, Carmen, pues yo me siento primero sorprendido por esa visión que tienes, por eso también elegimos el tema de la participación contigo, porque pues tú eres mexicana, tienes esa visión de México, estás allá con otro contexto y logras mediarlo perfectamente, ¿no? Entonces, por último, Carmen, me gustaría tomarme el atrevimiento de preguntarte de tus servicios, los servicios que tú ofreces, que es básicamente desarrollar estrategias ya personalizadas con este cambio cultural específicamente, y digo, no necesariamente nada más España, todo Latinoamérica, ¿cuáles serían tres métricas o tres, digamos, sí, tres datos cuantitativos en los cuales tus servicios pueden llegar a impactar en la parte de la productividad laboral? ¿Qué tres datos que nos puedes decir, mis servicios impactan en esto? Bueno, primero que nada, mis servicios impactan porque el personal seleccionado va, se selecciona con más exactitud. Es decir, cuando nosotros reclutamos, primero vemos la necesidad del cliente, como te lo había comentado anteriormente. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Realmente ese perfil es el que deseas o realmente lo que necesitas es una capacitación? Cuando durante la plática con el cliente detectamos que lo que sí necesita es una nueva persona, un nuevo integrante, profundizamos mucho, primero que nada, en que el perfil se debe seleccionar sobre todo por sus competencias, no por su persona, no por su edad, no por sus gustos o preferencias, a diferencia de muchos mexicanos que seleccionamos porque pues a lo mejor es recomendado el recomendado, ¿sabes? Sino que aquí evaluamos más sobre competencias. Misma técnica que se utiliza acá en España, sin profundizar en temas personales. Otra de las cosas es que, a diferencia de otras agencias, nosotros tratamos siempre de, a ver, no nada más en tema de selección, sino evaluar la situación de la empresa, del recurso humano. Nosotros, a diferencia del resto,
primero preguntamos al cliente qué es lo que está buscando, cuál es su problema, qué es lo que le gustaría mejorar, si realmente el proyecto que quiere va a mejorar una cultura, va a mejorar procesos, procedimientos. Entonces, nosotros tratamos siempre como de profundizar en qué es lo que quieres, cuál es tu visión. Sobre eso se genera el proyecto. Pues sí, como somos de recursos humanos, siempre tratamos como de hablarlo, de empatizar, de realmente más que un tema de procesos, que sea un sentimiento del cliente. En este caso, normalmente son los dueños los que dicen, es que la verdad es que no me gusta la cultura que se está formando. Entonces, sobre eso desarrollamos proyectos nuevos, porque no nada más es de recursos humanos, o sea, de reclutamiento. Nosotros podemos generar cualquier tipo de proyecto que venga a mejorar. Si tú quieres un clima laboral especializado, si tú quieres una estrategia de competencias, o sea, analizar las competencias de todo el personal que tienes internamente para sobre eso hacer un calendario de capacitación y desarrollo, también lo hacemos. Todo eso es primero la plática, o sea, hablar qué necesitas, qué quieres. Y por último, que hay muchas empresas que que necesitan tener mentalidades diferentes. Entonces, que se animen a contratar de otros países, se animen de buscar fuera de México o desde España a mexicanos o algún otro latino. Hay mucha gente de muchos países que realmente se adaptarían perfecto a la cultura. Ok. Entonces, si hablamos de Ciudad de México, donde viven también muchos españoles, que se atrevan a trabajar con otras culturas, con otros países, y eso yo creo que se me da muy bien. El poder poner un español y un mexicano para que se lleven muy bien o para que se haga un proyecto, pues yo sin problema lo puedo hacer. Perfecto, perfecto, Carmen. Pues básicamente lo que tú dices, los servicios que ofrece SEA Talento, pues impactan directamente en la parte de rotación inicial. Es decir, esa parte que de alguna manera, si no se llega a empatar el perfil de España con México, pues puede llegar a sentir incomodidad. ¿Y qué va a pasar? Porque se va a ir de la empresa a la que tú lo coloques. Entonces, Claro, básicamente, pues vas a ayudar a reducir la rotación inicial en temas de reclutamiento a nivel internacional, ¿no? Entonces es importantísimo. Y también creo que el principal, que es, pues vas a reducir los tiempos, porque si una persona de Latinoamérica quiere poner una empresa en México o traer personas de México, pues esa parte de entender la cultura, pues tú ya le ahorras el tiempo. Entonces, hasta cierto punto en un proceso de desarrollar una estrategia de recursos humanos, pues ya la tienes un poco más específica, ¿no? Perfecto, Carmen. Pues bueno, solo me resta agradecerte. Me gustaría que nos compartieras cómo nos contactamos con SEA Talento, cómo le hacemos si queremos desarrollar una estrategia de recursos humanos de otros países o de alguna manera de la TAM. ¿Cómo le podemos hacer para contactarte a ti, Carmen, ya sea talento? Claro, mira, tengo dos números. Tengo un número de acá de España y de México. De donde tengas tu lado me puedes contactar. Yo con gusto, si quieres, te los paso para que se pueda poner en alguna imagen por LinkedIn, por Instagram, que sea Talento MX, los dos. ¿Ok? Eh, Me pueden buscar ahí o por números de teléfono que yo te los estaría compartiendo y nada, me funciona súper bien WhatsApp en vez de llamadas. Si tú eres de México, son 9 horas de diferencia, 8 o 9 dependiendo del estado en el que estés. Y nada, o sea, mándame un WhatsApp y coordinamos una reunión. Perfecto, perfecto. De hecho, nos pasó que lamentablemente no pudimos ponernos de acuerdo en el horario porque nos dimos cuenta que eran horarios totalmente diferentes. Digo, ya lo sabíamos, pero la comunicación fue lo que nos hizo quizá el no facilitar la entrevista al día de ayer, pero hoy en día pues ya estamos acá contigo. Y Carmen, pues nada más que agradecerte por tu tiempo, por las aportaciones que estás haciendo al foro, agradecerte mucho por estar en contacto con nosotros y bueno, al final estaríamos compartiendo tus datos para que se puedan comunicar contigo. ¿Listo? Pues no me resta más que Sí. agradecerte, Carmen. Muchas gracias por tu participación. Seguimos en contacto. Recibe un abrazo desde México y estamos aquí al pendiente. Gracias, hasta luego. Listo, Carmen. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.